bien en esta segunda parte de lo que es la historia de la filosofía 2, recordando que los grandes movimientos, las dos grandes épocas es la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Entonces, mi intención ahora es como hablar un poco de ese espíritu moderno contemporáneo. ¿Qué significa en bloque, así en conjunto, el espíritu moderno contemporáneo? Porque la edad es como que la primera etapa de Grecia en que nació la filosofía, en la edad antigua, donde tenemos a Sócrates, Platón, Aristóteles, antes de Cristo, ¿no? Antes de comenzar digo antes de Cristo porque ya uno no puede contar de que en el siglo I, siglo II, sino que hay que contar para atrás. Desde hace 7 siglos antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, serían como 10 siglos, contando un poco a partir de la historia de Grecia, se le llama la historia occidental, porque si uno mira por historia oriental, uno tiene que buscar cuando inició la escritura. Hay que ir 4 milenios, cuando nació la escritura de los chinos y de la India y de Egipto. Entonces eso hay que irse a 3.500 años antes de Cristo. O sea que si, lo más lejos sería 4.000 años antes de Cristo y 2.000 después de Cristo sería 6.000 años de historia. Pero no nos interesa irnos tan lejos. Nosotros estamos hablando desde Grecia, que es donde inicia la filosofía de este lado del mundo, no la oriental, sino la occidental. Recuerden que Occidente es Europa y nosotros el Nuevo Mundo. Entonces, Occidente sería para allá atrás, donde nace el sol, para donde los chinos, la India y todo ese mundo. Entonces, la filosofía occidental, la nuestra, que nace con el cristianismo, Grecia, el helenismo, y con Roma, Grecia y el cristianismo son la fuente de lo que se llama la cultura occidental, de donde bebemos nosotros. Si nos preguntamos cuál es el origen de la edad antigua, decimos que es 5 siglos antes de Cristo. Entonces, desde 500 años antes de Cristo a 500 años después de Cristo, ahí es que se ubica la edad antigua. Y la edad antigua se le llama a esos 10 siglos de los 3 grandes temas de la filosofía, que son Dios, el mundo y el hombre. Grecia comienza preguntándose por el mundo, por qué existen las plantas, los animales, los astros, las estrellas, los dioses, de dónde viene todo. Esa pregunta, que es el arjé o los primeros principios, le podríamos llamar que su espíritu tiene un centro cosmocéntrico. De los 3 grandes temas, Dios, el mundo y el hombre, el mundo, que es el cosmos, es el espíritu de los griegos. Los griegos analizan el mundo desde los elementos, agua, fuego, aire y tierra. Y analizan el mundo desde la observación del universo. Cosmo significa orden, desde la observación del orden en el universo. Lógico que si la gran pregunta filosófica por antonomasia, que a todos nosotros nos llega más al corazón, es la pregunta por la identidad, que es la pregunta filosófica más apasionante. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Si la ubicamos allá entre los griegos, explotada tanto por Platón, por Sócrates, por Aristóteles, al ubicar esa pregunta, la respuesta, si la vemos de manera cosmocéntrica, habría que reducirla, como dijo Tales: yo soy agua, vengo del agua, termino en agua. Son respuestas que nos suenan pobres hoy día, pero que tuvieron su riqueza y su impacto. Todo es agua. Anaximandro, tal vez, pues, el que dio una respuesta más controversial con el ápero: yo no sé quién soy, pero soy materia, y la materia es indeterminada. Anaxímenes nos dice que todo es agua. Pitágoras nos dice que yo soy número entre números. Y así encontramos como ya Sócrates hablará de alma, Platón hablará de que mi vida viene de otro mundo, pero todos coinciden en que de alguna forma el universo es el principio, ¿no? No hay creación. Los dioses son creados por la naturaleza.
el hombre es creado por la naturaleza. Lo primero es la naturaleza. Esa pregunta que hoy día es una pregunta religiosa, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Si vamos a la filosofía antigua, 5 siglos antes de Cristo y 5 siglos después de Cristo, esa filosofía, el bloque nos responde que yo soy naturaleza, vengo de la naturaleza y vuelvo a ella, como, como nos dice en la cuaresma, polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Comemos tierra, respiramos aire, bebemos agua, transpiramos sol y al final cuando nos morimos nos degradamos otra vez en agua, en fuego, en aire, en tierra. Todo se disuelve, todo vuelve todo vuelve a la naturaleza. Es la mirada griega, que no deja de ser una mirada fascinante. Eh, Estamos muy lejos de ese espíritu, porque nosotros estamos en el espíritu moderno, contemporáneo. La gente hoy no se mira como que viene de la tierra, viene del polvo y al polvo vuelve, que viene de los 4 elementos. Después de la filosofía griega, surge lo que se llama la época moderna. Nosotros vamos a dividirla en tres, son 4 etapas: antigua, media, moderna y contemporánea. Pero nosotros vamos a dividirla en tres: antigua, media y la que nos toca a nosotros, moderno, contemporánea. La ligamos como si fuera una. De los tres grandes temas de la filosofía, la edad antigua fue bañada eh, por el cosmos, la respuesta por el universo, Dios, el mundo y el hombre. El mundo fue la respuesta de los griegos. En la Edad Media, que ya son 10 siglos, desde el siglo V al XV, la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano de Oriente, en el 1456, hasta, esa es la toma de Constantinopla, la que dije, desde el 500, desde el 456, creo que es, la caída del Imperio Romano de Oriente, cuando el imperio se divide entre los hijos de Teodosio, se cae uno y el otro queda en pie, que dura 10 siglos, ¿no? Esa época en que los godos, los visigodos, entran en el imperio, lo dividen y de alguna forma comienza una nueva historia, que es lo que se llama Edad Media, va desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV. Son 10 siglos de historia. Entonces, ¿qué decimos? La Edad Antigua decimos 10 siglos, donde reina el cosmocentrismo. La Edad Media, 10 siglos, donde reina el teocentrismo. Todo es religión, todo es Dios. Las tres grandes religiones de la Edad Media son el cristianismo, el islam, el islamismo y el, el judaísmo. Recuerden que el judaísmo nace con Moisés, es el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo era judío, nació en Judea, pero con Jesucristo nació el cristianismo. Entonces ahí hay como dos religiones: el judaísmo, que florece en la Edad Media con la Tanakh o la Biblia judía, y el cristianismo, que también crece y florece en la Edad Media con lo que se llama los libros del Nuevo Testamento más lo del Antiguo Testamento. Y también tenemos Mahoma, que hace toda una guerra, unifica a los beduinos del desierto, forma una unidad político, militar y religiosa, escribe lo que se llama el Corán y surge una guerra entre moros y cristianos, como decía mi abuela, entre islámicos y el cristianismo. Entonces ahí hay una tensión. Hay una tensión y Europa al final termina haciéndose fuerte con Carlos Meister y Carlos Magno, termina haciéndose fuerte en el endurecimiento y fortalecimiento del Imperio Romano a partir de Francia, ¿no? Que fue quien detuvo la avanzada de los musulmanes. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Tenemos tres grandes religiones: islamismo,
cristianismo y judaísmo. Y todos los filósofos de la Edad Media, todos son religiosos. El que no es cristiano es musulmán, y el que no es musulmán es judío, es judaizante, judaísmo. ¿Y qué tienen las tres en común? Las tres se le llaman religiones reveladas. Cuando tú oyes a una gente que te dice hoy, yo no creo en religión, yo creo en Cristo, es como si dijera, la religión la crea el hombre. Cristo vino del cielo y nos habló. Es cuando hablamos de revelación, es Dios habla al hombre. Cuando hablamos de religión, el hombre busca a Dios. Claro que uno no puede responderle a Dios sin religión, porque si todo lo que el hombre hace eh, en sus manifestaciones de frente a lo espiritual y lo divino implica religión, pues no podemos salvarnos sin religión, porque por lo menos tenemos que rezar y buscar a Dios y congregarnos, hacer algo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál fue el centro espiritual de la Edad Media? Dios. ¿Y cuál fue el centro espiritual de la Edad Antigua? El cosmos. Entonces, ¿cómo se le llama al espíritu de la Edad Antigua? Cosmocéntrico. Agua, fuego, aire y tierra, los elementos. ¿Y cuál es el espíritu filosófico de la Edad Media? Teocentrismo, teocéntrico, todo gira en torno a Dios. Por lo tanto, no hay ningún filósofo que no sea creyente, creyente cristiano o creyente musulmán o creyente judío. Y esas se le llaman las tres grandes religiones, se le llaman las tres grandes religiones reveladas. ¿Qué significa religiones reveladas? Bueno, lo que ya le dije, que no es el hombre el que creó la religión, sino que vino Dios y de alguna forma dijo y expresó y creó su propia religión en este mundo, de tal manera que no es algo que nace del hombre, sino que Dios toma la iniciativa. Eso también tiene su fascinación, ¿verdad? Uno dice, por ejemplo, el cristianismo. Sí, pero el cristianismo es Dios hecho hombre. ¿Y qué significa eso? Que no se sentó un grupo de sabios de que vamos a inventar la religión cristiana. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a inventar un culto, y vamos a inventar una Biblia. No, no, no. No fue así. Es que Dios se hizo hombre, nació un niño entre nosotros, y así comenzó la cosa. Comenzó con Dios que vino y se inventó como religión, se inventó como revelación. Es como el misterio del reino de Dios, o lo que llamamos revelación, ¿no? O la fuerza del Espíritu entre nosotros. Bueno, suelto eso. A nosotros nos toca trabajar lo que se llama la época moderno-contemporánea. La antigua era de los tres grandes temas de la filosofía cosmocéntrica, el mundo. La Edad Media era de los tres grandes temas de la filosofía teocéntrica, Dios, todo gira en torno a Dios. Y nuestra época en la que hoy vivimos, la filosofía moderno-contemporánea, gira en torno al otro tema. Si son tres, Dios, el mundo y el hombre, ¿a qué nos hemos dedicado nosotros? Al hombre, claro está, al ser humano. Recuerden que cuando hablamos de Descartes, que es el padre, la filosofía comienza como con esa frase, como Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, y todos tenemos como metido eso en la cabeza y el corazón, filósofo y no filósofo. Bueno, la frase con la que inicia la filosofía moderna y contemporánea es la frase de Descartes, padre de la filosofía moderna. La frase de Descartes, cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo. Entonces la filosofía nace así, con el pensamiento humano. El racionalismo y el empirismo es conocimiento. El racionalismo a decirle el empirismo decía al racionalismo, ok, yo pienso, pero yo no pienso desde la matemática, yo pienso desde la experiencia, desde la vida, desde lo que yo veo. Entonces ahí, pero ambos son conocimiento, pienso desde la experiencia o pienso desde las ideas. El pienso es lo primero. Entonces, idealismo, racionalismo y empirismo es un debate de el conocimiento es
científico desde la vida o es científico desde el cálculo o es científico desde los proyectos, el marxismo, ¿verdad? Pero fíjense que no estamos en teocentrismo ni tampoco estamos en cosmocentrismo. Estamos en un antropocentrismo mental, por lo menos en la edad, en el inicio de la edad moderno contemporánea. Vamos a dividir. Lo moderno es noxiológico, porque tanto el empirismo como el racionalismo como el idealismo son formas del hombre conocerse a sí mismo, conocer la vida, incluso de realizarse. Ok, claro, yo le dividí los tres temas. Le dije Dios en la Edad Media, el mundo en la Edad Antigua, el hombre en la Edad Moderna Contemporánea. Pero eso es un abuso porque Dios, el mundo y el hombre está donde hay un filósofo. Dios, el mundo y el hombre están en la Edad Antigua. Dios, el mundo y el hombre están en la Edad Media y Dios, el mundo y el hombre están ahora en el moderno contemporáneo. Solo que hay uno que es como el principio, ¿no? Porque en la Edad Antigua todo viene del mundo y todo termina en el mundo. Todo viene del agua, todo viene de la tierra. En la Edad Media todo viene de Dios y todo termina en Dios. Mientras que en la Edad Contemporánea, ahora nuestros filósofos dicen, el hombre es el Señor y creador de la historia. El hombre se inventó a Dios. Encontramos, por ejemplo, a Nietzsche, a Freud, a los pensadores culturalistas. Dios no existe, Dios es un invento de la humanidad. Entonces ya no es que lo primero es la naturaleza, ni Dios. Los primeros somos nosotros. Si el hombre deja de pensar a Dios, deja de haber Dios en nuestra mentalidad moderno contemporánea. Por eso tú dices hoy que el filósofo es ateo. Muchos filósofos que son hijos del espíritu de la época lo miran todos desde el antropocentrismo. El hombre es el creador y el señor de todo lo que existe. El hombre crea la historia, el hombre crea la cultura. No estoy diciendo que le demos fe a todo lo que nos dice la filosofía, pero lo que quiero es que distingan un poco entre los grandes espíritus, ¿no? Y el espíritu en el que estamos. No estamos en el espíritu cosmocéntrico de la edad antigua. No nacimos ahí. No nacimos tampoco en el espíritu teocéntrico, en el que todo, desde que uno salía a la calle, había un ambiente religioso. Estamos en un ambiente antropocéntrico, en un ambiente liberal, en un ambiente medalaganario. Tenemos droga, porno, tenemos corrupción, tenemos violencia. Entonces, todo lo que es humano, sano e insano, está como tirado al mundo. Estamos viviendo una época antropocéntrica, donde no reina ni el orden de la naturaleza, ni el orden de Dios. Nuestra mente, y son apenas 500, no tenemos 10 siglos. La edad antigua duró 1000 años con los griegos. La edad media duró 1000 años con los creyentes. Nosotros nacimos con Descartes y con Colón hace 500 años. Hemos evolucionado más que en los 20 siglos que vivió la edad antigua y la edad media. En estos 500 años hemos hecho unos cambios vertiginosos en los cambios de la historia. Bueno, y es la época también del cientificismo, porque la ciencia tuvo lugar tanto en la edad moderna nace la ciencia naturales y en la edad contemporánea nace las ciencias sociales. Es la época que nos pensamos desde la ciencia. No queremos saber ni de filosofía tradicional ni de teología. Es la época de las leyes de la naturaleza y de los inventos del ser humano. Bueno, decíamos que vamos a dividir lo que se llama moderno contemporáneo. Lo moderno es el pensamiento, el racionalismo, el empirismo y el idealismo. ¿Y qué viene siendo lo contemporáneo? Lo contemporáneo es la libertad. Es como el hombre es razón y libertad. Si el espíritu de la época moderna se caracteriza por lo que se llama el pensar,
en empirismo, racionalismo e idealismo, nuestra época contemporánea se caracteriza por la proclamación y el espíritu de libertad. Nunca hubo tantas armas ni tantas guerras. Las dos grandes guerras mundiales, las grandes destrucciones, la hemos llevado nosotros a cabo en el siglo XX especialmente. El siglo XX nació una sociedad enferma que se fue autodestruyendo, creando bombas y creando armamento. Ahí se inventaron los helicópteros, los submarinos, los cañones, y toda esa ciencia nace es buscando armamento, ¿no? Buscando ser uno más fuerte que otros. Somos hijos de esta época. Hemos nacido en una época sumamente violenta. La sociedad no había vivido eso que nos ha tocado a nosotros vivir hoy, que tenemos miedo a caminar en la calle, caminar solamente para distraernos, de que caminar 1 kilómetro, una tarde, comenzar a caminar por la calle. Ya la gente no sale a caminar, si no es bajo horas específicas y a veces hasta acompañado y en lugares específicos. Pero de alguna forma hemos convertido nuestros ambientes en lugares de miedo. Al final, digamos que para la intención de esta clase creo que ya está señalado, ¿verdad? Por un lado están los 3 grandes temas de la filosofía, y el tema dominante hoy es el antropocentrismo, a la luz de 2 grandes puntos: el antropocentrismo desde el conocimiento, que reinó en la edad moderna, y el antropocentrismo desde la libertad, que está reinando ahora en la edad contemporánea. Claro que hay toda una historia de el posmodernismo. Bueno, yo no quiero hablar de eso. Ustedes tienen una tarea que trabajar. Hay muchas cosas que decir, donde hay una evolución muy bonita de todos estos movimientos y todo este espíritu de la época, que aunque tiene su desastre, también tiene sus riquezas. Y ustedes como filósofos tienen de alguna forma que manejar un poco el código filosófico que se maneja de frente a lo que se llama la historia moderna y contemporánea. Bueno, suelto los micrófonos, muchachos. Nairobi, díganos. Bueno, si queremos darle como una respuesta al por qué surge, ¿verdad? ¿Cuál era la respuesta que buscaban los filósofos, como usted venía diciendo, en la edad antigua? En la edad antigua era el conocer a Dios y la razón, ¿verdad? Entonces ya luego se viene la gran pregunta de quién soy, dónde estoy, para qué fui, para qué fui creado. Luego ya entonces en la época moderna, si fuéramos a dar respuesta, diríamos que la filosofía nace en función de las preguntas que genera lo que fue la revolución científica. Cuando ya vienen entonces los grandes avances científicos, y entonces el ser humano que ya tiene, no claro del todo, pero que ya más o menos tiene una idea encaminada de qué es Dios y qué es el hombre, entonces luego busca qué es el conocimiento, para qué me sirve, qué es cómo me puede ayudar esto. Entonces, para darle respuesta a todo ese grande interrogante que fueron lo que marcaron la revolución científica como tal, entonces nace o nos encaminamos en lo que fue la filosofía moderna contemporánea, que usted dijo que lo pusieran todos ahí en una misma línea, la moderna contemporánea. Bueno, una cosa es la revolución científica, que de alguna forma con la llegada de Colón, el Renacimiento, eso se llama el siglo XV, ¿no? El siglo del Renacimiento y de la revolución científica, donde aparece Copérnico con aquella idea de que la Tierra es el centro del universo, y con el método hipotético deductivo. Surge Kepler, que descubre las leyes del movimiento de los astros. Surge Galileo Galilei con el invento del telescopio. Es una época del cientificismo o el nacimiento. También se le llama época de las revoluciones científicas. Es la época que parecería como que el mundo se estaba reiniciando, como que estaba comenzando. Sin embargo, el Renacimiento ya tiene
15 siglos de historia después de Cristo y 5 antes de Cristo. O sea que cuando estamos ahí, que apenas nosotros lo que tenemos es 5 siglos, que eso pasó, 500 años, pero Jesucristo vino hace 20 siglos y Sócrates y Platón vinieron hace 25 siglos. O sea que todas esas revoluciones que están dándose ahí están como reinventando el mundo a partir de la ciencia. Y fíjate, Nairobi, que la filosofía podemos decir, porque Descartes es hijo de ese espíritu, de esa época. La filosofía renace ahí con Descartes, buscando apoyar la ciencia. Entonces, ahora, las tres grandes preguntas del hombre, del mundo y de Dios están en Descartes, por eso él es un filósofo. Ahora, esas tres preguntas también existen en la Edad Media. El quién soy yo, San Agustín, Santo Tomás, los musulmanes, los judíos, quién es Dios, qué es el mundo. Lo que pasa es que las respuestas no vienen desde la ciencia ni desde el conocimiento humano, sino que vienen desde las religiones reveladas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Islam, el Corán? ¿Qué dice la Tanakh judía? Y si vamos más para atrás, esas preguntas de Dios, del mundo y del hombre también existen, pero no se buscan en la Biblia, ni en la Tanakh, ni se buscan en el Corán, ni tampoco se buscan como hoy en la ciencia, en el descubrimiento que el hombre va haciendo. ¿Dónde buscaron los primeros filósofos las grandes respuestas a las grandes verdades? La buscaron en lo que ellos llamaron el cosmocentrismo, la observación de la naturaleza. Creían que el origen, el arjé, el principio de todo era la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, el conjunto de problemática que me presentaste está directamente conectada con toda la clase que hemos dado hoy. Yo te invito que si tienes tiempo, revise otra vez este video, todo lo que yo dije, por lo menos en el segundo, con la pregunta que tú me hiciste y que contraste un poco todo esto, ¿verdad? Y que entonces, de alguna forma, forje tu pensamiento de cómo se debe entender las preguntas, las respuestas y los grandes temas, que es la pregunta que tú me estabas haciendo. Bien, ¿qué más? Juana Morón, la veo por ahí. ¿Cómo está usted? Estamos bien, profe. Lo que pasa es que me conecté un poquito tarde porque estaba en el trabajo. Llegué de una vez, me senté a escuchar, por eso me he quedado tranquilita. Ya, fuiste tú que me mandaste un mensaje que iba a entrar tarde. Sí, ajá. No, está bien, no hay problema. ¿Quién Gracias, más? profe. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues nada, muchachos, yo le voy a subir el video. También le voy a subir el video pasado. Lo van a encontrar en WhatsApp más tarde cuando se cargue. Y seguimos. Recuerden que tienen una tareita. Buscar amontonarme, encontrarme y amontonarme los movimientos filosóficos del siglo XIX y los del siglo XX. Y seguir desarrollando un poco el espíritu de nuestra época, el espíritu filosófico de nuestro tiempo. Pues pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos. Profe, repita, espérese. Profe, repita lo que vamos a buscar, por favor. Los movimientos filosóficos del siglo XIX. Perfecto. En el orden en que aparecieron. Bueno, adiós. Gracias, profe. Bye. Gracias, maestro. Siempre.